Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, y mi Señor amoroso me ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. Cuando yo hablo con Él, siento la paz y el gozo, mi Señor amoroso, oh, sí, ordena que sea fiel. Yo nunca pierdo el nivel de su santa protección, porque a mi conversación Él está prestando oído a todo lo que le pido por medio de la oración. La oración no es imitación, ni tampoco memorización, solo es con Dios conversación. La oración no es exhibición, ni tampoco es repetición, solo es con Dios comunicación. ¿Hasta cuándo ignoraremos que nuestras rencillas solo pueden terminar en nuestras rodillas? Hoy es tiempo de aprender que la solución para los problemas está en la oración. La oración no es imitación, ni tampoco memorización, solo es con Dios conversación. La oración no es exhibición, ni tampoco es repetición, solo es con Dios comunicación. ¿Hasta cuándo ignoraremos que nuestras rencillas solo pueden terminar en nuestras rodillas? Hoy es tiempo de aprender que la solución para los problemas está en la oración. La oración no es imitación, ni tampoco memorización, solo es con Dios conversación, comunicación, una relación
con Dios. Un saludo, amados hermanos. Hoy continuaremos con una serie de enseñanzas basadas en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, donde se nos relata el asombroso milagro de la resurrección de Lázaro. En la sección anterior aprendimos que cuando la enfermedad u otra clase de prueba llega a nuestra familia, no debemos concluir apresuradamente que esto nos está pasando porque estamos desagradando al Señor. Vimos que en el caso de María, de Lázaro y de Marta, no era así. Ellos eran una familia que Jesús amaba entrañablemente. No debemos olvidar que lo que para ellos parecía el peor momento de su vida era un plan de parte de Jesucristo para que tuvieran la mejor y la más linda experiencia con Él. A través de las malas experiencias, Dios nos conduce a niveles más altos de fe. Hoy, al continuar con este relato, haremos énfasis en el tema reacciones en tiempo de dolor. Vamos a estar pensando en este asunto, cómo reaccionamos en el tiempo de dolor. Vamos a retomar el capítulo 11 de Juan y vayamos en esta ocasión a los versículos 17 hasta el versículo 19. Voy a leerlo y les invito para que lo escuchemos y vamos enseguida juntos a meditar en él o en ello, en el pasaje. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. De Betania al lugar donde estaba Jesús, según lo que parece al leer el capítulo anterior, era Betábara, había una distancia de más o menos un día de camino. Lázaro debió haber muerto poco después de salir los mensajeros a llevarle el mensaje a Jesús de la enfermedad de Lázaro. Les había tomado un día para llegar a donde estaba Jesús. Jesús esperó 2 días después que recibió el mensaje para ir a Betania y demoró seguramente otro día de camino para llegar a Betania. De esta manera es como se explica que Lázaro hacía ya 4 días que estaba muerto cuando Jesús llegó a Betania. Betania estaba relativamente cerca de Jerusalén. El Evangelio nos dice que estaba a 15 estadios de distancia, más o menos un poco más de 3 kilómetros. Y por eso muchos judíos, dice el Evangelio, que habían visitado a Marta y a María para consolarla, para acompañarla por la pérdida de su hermano Lázaro. Toda esta multitud, al igual que los discípulos, serían testigos del más grande y último milagro que hizo Jesucristo durante su ministerio público. Vamos a leer lo que dice el versículo 20. El versículo 20 dice de esta manera: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Quiero que observemos este detalle. María y Marta, las 2 hermanas, están atravesando por el mismo momento de dolor, por ese tiempo de dolor
al mismo tiempo. A las dos le está sucediendo lo mismo. Pero notamos que las dos no están reaccionando de la misma manera. Y ese es el asunto que quiero que prestemos atención en esta noche. A Marta se le nota un tanto más desesperada. Cuando ella escucha que Jesús venía a Betania, que se estaba acercando, dice el Evangelio que Marta salió al encuentro de Jesús y se encuentra con él fuera de la aldea de Betania. En cambio, María se quedó en casa. A María se le nota un tanto más tranquila, se le nota con más paz, se le nota más conforme. Tenemos que destacar que María siempre estuvo, a diferencia de Marta, más cerca del Señor. La Biblia siempre nos presenta a María a los pies de Jesús, y allí a los pies del Señor María estuvo escuchando a Jesucristo, estuvo adorándole, como ya meditamos al principio de este relato, expresándole allí su devoción cuando derramó aquel perfume costosísimo en sus pies, siempre admirando al Señor, siempre expresándole al Señor admiración de la manera que ella lo sabía hacer. En una ocasión, recordemos, lo voy a remitir al Evangelio de Lucas capítulo 10, allá cuando Jesús visita el hogar de Marta, María y Lázaro. En esta ocasión Jesús se refirió a Marta y le habló de esta manera en los versos 41 y 42 del capítulo 10 de Lucas. Marta, Marta, recordemos esas palabras: afanada y turbada estás, afanada y turbada estás con muchas cosas, le dijo Jesús, pero solo una cosa es necesaria. Y María, dijo el Señor, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Yo pienso que por eso María, ante la misma situación de dolor y de tristeza que estaba pasando junto con su hermana Marta, reacciona de una manera diferente, de una manera, podemos decir, mejor. Y yo creo que de aquí podemos nosotros aprender que verdaderamente estar más cerca de Jesús nos preparará mejor y reaccionaremos mejor cuando el dolor nos visite, cuando el dolor llegue a nuestra casa o llegue a nuestra vida. Cerca del Señor, el que está más cerca de Jesús reaccionará mejor ante el dolor. ¿Cómo es que nosotros nos acercamos a Él? ¿Cómo es que nosotros nos acercamos más al Señor? Bueno, nos acercamos más al Señor cuando nosotros apartamos tiempo, cuando nosotros invertimos el tiempo que Dios nos da, tiempo para ir a los pies de Jesús, como hizo María, a adorarle, ir a los pies de Jesús a agradecerle, ir a los pies de Jesús a expresarle admiración, a mostrarle devoción, ir a los pies de Jesús también para escucharle. Necesitamos apartar, hacer tiempo para nosotros pasar tiempo en la presencia de Jesús. De esta manera es como nosotros nos acercamos más a Él. Y por supuesto, de esta manera somos capacitados para cuando aparezcan esos tiempos de dolor, de tristeza, pues nosotros en medio de ese tiempo de dolor que inevitablemente vendrá, tengamos la paz y tengamos la fortaleza y la sabiduría que Jesucristo da. La fe que Jesucristo da para que podamos estar confiados en Él. Porque Jesucristo es nuestro sostén, es nuestra fortaleza. Sus promesas en las cuales creemos y esperamos son nuestro sostén y son nuestra fortaleza, son nuestro apoyo en el tiempo de dolor. Si no estamos cerca de Jesús, no vamos a reaccionar de la misma manera. Miren lo que dice el versículo 22.
el 21. Mira lo que dice el 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Con regularidad, eso nos pasa a todos nosotros. En tiempos de dolor, reaccionamos muy parecido a como está reaccionando Marta en esta ocasión. Si el Señor hubiera estado presente, decía ella, mi hermano no se hubiera muerto. A veces nosotros, ¿verdad?, pensamos que por la situación que estamos pasando es porque el Señor nos ha abandonado, porque el Señor nos ha desamparado. Esa no es la verdad. A veces, como Marta, en tiempos de dolor reaccionamos preguntando, cuestionando. A veces si no hubiéramos ido, si no nos hubiéramos quedado aquí. Gente que pasa por momentos de pérdida, como momentos de muerte de algún ser querido. Si se hubiera descubierto la medicina tal, mi hermano se hubiera muerto. Bueno, pues no debemos olvidar, nunca debemos olvidar que como pasó con Lázaro, exactamente pasa con nosotros. Nunca nos sucede nada sin el permiso del Señor. Así que las preguntas que Marta estaba lanzando al Señor, podemos clasificarlas como preguntas prácticamente inútiles. Sabemos que Jesús tenía un plan. Él había permitido que Lázaro se enfermara y que muriera, con el propósito de que esta familia llegara a niveles más altos de fe y tuviera la oportunidad de gozar de una experiencia maravillosa con la persona de Jesús. Marta, en el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, dijo ella, Dios te lo dará. Con estas palabras, ¿qué es lo que estaba expresando Marta? Es evidente que Marta admiraba a la persona de Jesucristo. Ella sentía una gran admiración por él. Ella se había dado cuenta de que Jesús era un hombre muy grande, y cercano a Dios. Por eso parece como que ella lo comparara con los profetas de los tiempos antiguos. Ella tenía la confianza de que si ella le pedía al Señor lo que sea que le pidiese, el Señor Dios le contestaría. Pero es evidente que Marta no era aún consciente de quién era esa persona con quien ella hablaba. Ella no estaba consciente en ese momento de que Jesús era el mismo Hijo de Dios, el Hijo de Dios eterno y divino. Ella no estaba consciente de que esa persona que hablaba con ella era Dios mismo hecho carne. Por eso ella expresa: yo sé que todo lo que tú pidas, Dios lo hará. Todo lo que tú pidas, Dios lo hará. Bueno, en el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Qué lindo es ver que Jesús trata con sus hijos en el tiempo de dolor. Nunca Jesús nos va a desamparar. Nunca Jesús se va a quedar sin hacer algo. Él sabe qué hacer y cómo hacer para levantarnos a nosotros cuando estamos caídos o cuando caemos azotados por la tristeza, por el dolor. En el caso específico de Marta, quien estaba devastada por la muerte de su hermano, Jesús le hace un sorprendente anuncio. Aquí vemos a Jesús anunciando: tu hermano resucitará. De esta manera es como podemos ver que comienza Jesús a sacarla de su tristeza. Eso es algo que siempre el Señor tratará de hacer con todos nosotros. En el tiempo de dolor, Él tratará con nosotros y tratará de llevarnos paso a paso a la salida de la tristeza. En este caso, paso a paso, Jesús quiere llevar a Marta para que ella ponga su fe en Él mismo, en su persona. Porque la fe puesta en la persona
de Jesucristo es nuestro apoyo y es nuestra única recuperación, es nuestra única salvación en el día del dolor, en el día de la tristeza. En el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que Él resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta creía en la resurrección, pero cuando Jesús le dice que Él va a resucitar a su hermano, ella no comprendió bien. Y ella creyó que Jesús le estaba afirmando que Lázaro resucitaría, pero en aquel día al final. En realidad sabemos que Jesucristo lo que le estaba queriendo decir era que Lázaro iba a resucitar aquel mismo día en que él llegó allí a Betania. Mire lo que dice el versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. Bueno, en este versículo, Jesús trata de explicarle a Marta por qué Él puede resucitar a Lázaro. Ella no está consciente de que Él lo va a hacer ese día. Jesús le dice, yo soy dos cosas, la resurrección y la vida. Y le dice además, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Yo recuerdo esas palabras de Jesucristo en el capítulo 5 de este evangelio, verso 21, cuando Jesús dijo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, Marta, todo aquel que vive, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta necesitaba creer que Jesucristo era ese Dios, ese Hijo de Dios, quien también puede dar vida a aquellos que han muerto físicamente y mantener con vida eterna a aquellos que no han muerto. Él le dice dos cosas, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Ella necesitaba creer eso, igual que todos nosotros necesitamos creer para que podamos ser resucitados, como Jesucristo prometió de la muerte física cuando Él regrese por su pueblo. Eso está registrado en las Sagradas Escrituras. Hay una primera resurrección de la cual Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen parte en ella. Y Jesús dice que Él tenía el poder para darle vida a aquellos que habían muerto y prometió resucitarnos a los que creemos en Él en el día postrero. Él lo prometió, de manera que aunque estemos muertos, Jesús prometió, cuando Él regrese, volveremos a vivir. Regresaremos a la vida física. En el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que esté vivo cuando Jesucristo aparezca por segunda vez a recoger a su iglesia en el tiempo de su venida y que cree en Él, Jesucristo dice, no morirá eternamente, no morirá. Pablo escribe que para ese momento los que estemos vivos seremos transformados, seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados con un cuerpo inmortal. Seremos llevados por el Señor al hogar celestial, junto con los que hayan sido resucitados en esa primera resurrección. Luego, con toda la intención, después de compartir estas verdades a Marta, Jesús le pregunta, Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Y Marta, en el versículo 27, vamos a decir que resplandece en fe, respondiendo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta confiesa que sí, que ella ha creído que Jesucristo es el Cristo y que Él es el Hijo de Dios y que ha venido a este mundo, por supuesto enviado por su Padre Celestial. Es muy notable y quiero destacar lo que esa confesión la hace Marta antes que Jesús levantase a su hermano Lázaro de entre los muertos. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento estarían dispuestos a repetir conmigo esta declaración? Si Jesús nos respondiera o nos preguntara, ¿creen esto? Estaríamos dispuestos a decir, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ojalá que estés muy dispuesto para creer que Jesucristo es el Cristo prometido allá en el Antiguo Testamento, que Él es el Hijo de Dios enviado por el Padre a este mundo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Concluyendo, el tiempo de dolor es inevitable. No vamos a poder escapar. En algún momento de nuestras vidas llegará, nos visitará. Preguntémonos, ¿cómo reaccionaremos ese día? ¿Cuál será nuestra reacción? ¿Estaremos inconsolables? ¿Nos desesperaremos? ¿Cuestionaremos? ¿Nos quejaremos? Les recuerdo, hermano, cuando ese día llegue, no olviden que nada nos sucede sin el permiso de Dios. Tampoco olvidemos que mientras más cerca de Jesús estamos, mejor reaccionaremos en el tiempo de dolor. Tendremos la paz y tendremos la fortaleza que Jesucristo da. Tendremos el trato amable, afectuoso, íntimo, cariñoso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nunca dejará de tratarnos en el tiempo de dolor. Es muy probable que de lo que pudiera parecernos a nosotros lo peor, cuando llegue ese tiempo de tristeza y de dolor en nuestra vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, esté planeando que tengamos una de las más lindas experiencias con Él. Recordemos que las malas experiencias, que los momentos dolorosos de la vida son momentos que el Señor puede usar para elevarnos, levantarnos a niveles más altos de fe. Deseo que Dios les bendiga ricamente, les esté acompañando, les esté iluminando, les esté guiando en estos tiempos. Muchas ricas bendiciones del Señor Jesucristo para todos ustedes. Hasta la próxima sección que nos volveremos a ver. La oración es una relación personal con Dios y una oportunidad de hablar a solas con el mejor amigo que nunca nos falla. Solo con Él podemos encontrar la dulzura y percibir la fragancia de su presencia.